La tarde caía sobre la ciudad con una melancolía espesa. El cielo, encapotado de nubes grises, parecía a punto de desplomarse. El aire olía a óxido y humedad, con ese aroma característico que precede a una tormenta. En la avenida San Telmo, entre la prisa indiferente de la gente, un hombre caminaba solo, con la cabeza gacha y los pasos arrastrados. Nadie se detenía a mirarlo, como si fuera parte del mobiliario urbano. Llevaba una chaqueta militar desgastada, con manchas oscuras y costuras que amenazaban con reventar. Su barba, desprolija y espesa, ocultaba casi todo su rostro, y la gorra raída que llevaba puesta apenas dejaba ver el brillo apagado de sus ojos. Se detenía, de vez en cuando, a mirar vitrinas iluminadas con una mezcla de nostalgia y desdén, como si reconociera algo que ya no le pertenecía. Frente a una cafetería moderna, se quedó inmóvil por unos segundos. A través del cristal empañado, vio a una pareja sonreír entre sorbos de café, a un ejecutivo concentrado en la pantalla de su portátil y a una joven barista acomodando las tazas con precisión milimétrica. El lugar irradiaba calidez y comodidad. Entonces, desde el interior, una voz rompió el momento con violencia. «Oye tú, no te quedes ahí parado como un perro callejero», gritó un joven con delantal negro, probablemente el encargado. «Lárgate antes de que tenga que llamar a seguridad». Algunos clientes levantaron la vista, otros fingieron no escuchar. El hombre encorvado no dijo nada. Solo bajó la mirada, dio media vuelta y continuó caminando bajo la llovizna que empezaba a caer. Si alguien le hubiese mirado 2 veces, si alguien se hubiese acercado lo suficiente, habría notado que esos ojos ocultaban una historia más profunda que el hambre o la miseria, porque ese hombre, ese supuesto mendigo con aspecto de veterano olvidado, era en realidad Alejandro Torres, fundador y director ejecutivo del grupo Kalin, una de las corporaciones más poderosas del país. Pero ahora nadie lo reconocía, y eso era exactamente lo que él quería. 3 años atrás, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida: desaparecer. Lo hizo sin anunciarlo a la prensa, sin dejar pistas ni cartas. Solo su asistente personal, Clara, sabía la verdad. «¿Estás seguro de esto, Alejandro?», le preguntó ella con la voz temblorosa y los ojos húmedos. Él, con una calma implacable, se quitó el reloj suizo de la muñeca y lo dejó sobre su escritorio de vidrio. «Necesito ver con mis propios ojos quiénes son de verdad, Clara. Quiero saber quién es leal cuando cree que ya no tengo poder». Y así, Alejandro se alistó en el ejército bajo una identidad falsa. No buscaba condecoraciones ni gloria, solo anonimato. Sirvió en unidades logísticas, cargando cajas, durmiendo bajo techos rotos, comiendo lo mismo que los demás. Se ensució las manos, sangró los nudillos, se rompió el orgullo y renació. Cuando volvió, la ciudad ya no era la misma, o quizás él era quien había cambiado. Ya no conducía un coche blindado ni vestía trajes de diseñador. Ahora lo miraban con desprecio, como una sombra más en la calle. Y eso le permitía ver con claridad lo que antes se le escapaba desde su torre de cristal. Caminó durante horas, cruzando avenidas que una vez llevaron su nombre en proyectos inmobiliarios. Frente a uno de los edificios del grupo Kalin, intentó entrar. Un guardia de seguridad, fornido y hostil, le bloqueó el paso sin contemplaciones. «Aquí no se permite la mendicidad. Vete antes de que te saque a patadas». Alejandro no respondió. Solo lo miró por un segundo, como memorizando su rostro, y luego se alejó sin decir palabra. La noche cayó con una lluvia persistente. Refugiado bajo un toldo oxidado, Alejandro encendió un cigarrillo barato. Desde allí observó el callejón detrás de uno de los restaurantes más caros de la ciudad, el Aurum, que había sido propiedad de su grupo empresarial. Una figura apareció bajo la lluvia, un hombre trajeado, robusto, con rostro de matón y la actitud de quien sabe que nadie lo detendrá. Junto a él, una mujer mayor, de rostro pálido y manos temblorosas, discutía en voz baja. Alejandro entrecerró los ojos tratando de leer sus labios. La mujer parecía suplicar.
El hombre alzó la voz, la empujó ligeramente contra la pared y extendió la mano. Ella sacó un fajo de billetes de su delantal y se lo entregó con resignación. Él lo guardó en el bolsillo interno de su chaqueta y se fue caminando tranquilamente, silbando bajo la lluvia. La mujer, que debía ser la encargada del local, se quedó ahí unos segundos, respirando agitadamente. Alejandro cruzó la calle y se acercó, con paso lento pero firme. Cuando ella lo vio, retrocedió instintivamente, llevándose las manos al pecho. «No tengo más dinero», dijo con miedo en la voz. «Ya se lo di todo». «No vengo por dinero», respondió él con voz grave, raspada por el tabaco y los años. «Solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». Ella lo miró, desconfiada. Había algo en su manera de hablar, en su mirada fija, que no coincidía con su aspecto de vagabundo. «¿Quién eres tú?», preguntó ella dando un paso hacia atrás. Alejandro inhaló una última vez el cigarro y lo arrojó al suelo mojado. «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». Ella lo miró, desconfiada. Había algo en su manera de hablar, en su mirada fija, que no coincidía con su aspecto de vagabundo. «¿Quién eres tú?», preguntó ella dando un paso hacia atrás. Alejandro inhaló una última vez el cigarro y lo arrojó al suelo mojado. «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». Ella lo miró, desconfiada. Había algo en su manera de hablar, en su mirada fija, que no coincidía con su aspecto de vagabundo. «¿Quién eres tú?», preguntó ella dando un paso hacia atrás. Alejandro inhaló una última vez el cigarro y lo arrojó al suelo mojado. «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». «Al huemo solo quiero saber si ese hombre volverá mañana». La mañana siguiente trajo consigo un sol tímido, filtrándose entre las grietas de los edificios como si tuviera miedo de brillar demasiado. La ciudad se desperezaba con su ritmo habitual de bocinas, pasos acelerados y cafés servidos en vasos de cartón. Para la mayoría era un lunes más. Para Alejandro Torres era el primer día de su regreso encubierto a su propio imperio. Dormía en un albergue improvisado debajo de un puente, junto a otros hombres sin rostro, sin nombre, sin historia visible. Algunos lo conocían ya como el militar, por su chaqueta raída y la forma en que siempre mantenía la espalda recta, incluso cuando el frío calaba hasta los huesos. Nadie hacía preguntas. Cada uno arrastraba su propio silencio como una manta sucia. Ese día, Alejandro volvió al callejón detrás del restaurante Aurum. Llegó antes de que abrieran y se quedó esperando, apoyado contra la pared húmeda. A las 7 en punto, la mujer de la noche anterior apareció con una bolsa de pan y las llaves colgando del cinturón. Lo miró desde lejos. Dudó. Luego se acercó. «Pensé que no volverías», dijo ella sin rodeos. «Siempre vuelvo», respondió él casi con una sonrisa escondida bajo la barba. «¿Quién eres?» «Te lo dije anoche. Alguien que ha perdido cosas». «Yo también», murmuró ella con la mirada baja. Se hizo un silencio breve, pesado. «Me llamo Teresa», añadió después de unos segundos. «Llevo aquí 13 años, pero desde que don Ernesto murió, todo ha cambiado». Alejandro sintió un leve escalofrío. Ernesto Ávila había sido uno de sus socios más antiguos, fundador de la cadena de restaurantes dentro del grupo Callin. Murió de un infarto justo 6 meses después de que él desapareciera. Desde entonces nadie supervisaba directamente esa parte del conglomerado. «¿Y quién dirige esto ahora?», preguntó él. Teresa suspiró. «Oficialmente sigue siendo parte de Callin Group, pero en la práctica hay otros que cobran por protección, tipos como ese que viste anoche».
Dicen que son intermediarios, que si no pagamos pueden cerrarnos con una llamada. Y lo peor es que algunos empleados están con ellos. Nos vigilan, informan. No podemos hacer nada sin que se enteren. Alejandro cerró los ojos. El sistema que él había construido con tanto rigor se estaba pudriendo por dentro. No era solo corrupción, era miedo institucionalizado. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó ella con voz suave. Necesito trabajar aquí. Teresa lo miró como si no hubiera entendido. ¿Trabajar aquí? Sí, en la cocina, lavando platos, lo que sea. Solo por unos días. No tengo papeles, pero trabajo duro. No me malinterpretes, no es por ti, pero si te ven aquí me pueden cerrar el restaurante. Ellos no permiten contratar sin pasar por su gente. Alejandro la miró con seriedad. Luego sacó un pequeño papel arrugado de su bolsillo. Era una de las antiguas tarjetas de visita del grupo Kalin. Solo tenía un número escrito a mano en la parte de atrás. Teresa lo leyó. Levantó la vista con los ojos llenos de confusión. ¿Cómo conseguiste esto? Digamos que conocí a alguien hace mucho tiempo. ¿Eres periodista? ¿Policía? Nada de eso. Ella dudó, pero finalmente le abrió la puerta lateral. No prometo que dure mucho. Si ellos se enteran, no lo harán. Alejandro entró al restaurante. El interior olía a limpieza, a café recién hecho y a masa horneándose. Era como volver a casa y encontrarla irreconocible. El diseño seguía siendo el mismo, pero la energía había cambiado. Las miradas eran esquivas, los empleados nuevos. Nadie lo conocía. Mejor así. Lo pusieron en la cocina, como ayudante de lavaplatos. Nadie le hablaba. El cocinero principal, un tipo joven de mirada arrogante, lo llamaba simplemente viejo. Pero Alejandro observaba todo, en silencio. Cada movimiento, cada bandeja que entraba con doble ración sin factura, cada empleado que se escabullía para hablar por teléfono en susurros. Había aprendido en el ejército que el poder real no está en el que grita, sino en el que escucha. En su segundo día, escuchó una conversación desde el almacén trasero. Dos voces discutían. Una era del cocinero jefe y la otra de un hombre que no había visto antes, pero que hablaba con un tono que destilaba amenaza. «¿Y si el viejo empieza a hacer preguntas?», decía el cocinero. «Tú solo vigílalo. Si se mete donde no debe, me avisas. Ya sabes cómo termina eso». Alejandro retrocedió en la sombra, invisible. Esa noche fue a buscar a Clara. Ella vivía en el mismo departamento que antes, aunque mucho más austero. Tardó en abrir la puerta. Al principio no lo reconoció, pero cuando lo hizo, rompió en llanto. «¡Dios mío! ¡Estás vivo!», gritó abrazándolo con fuerza. «No tan vivo como antes», bromeó él, «pero necesito tu ayuda». Le contó todo, lo que había visto, lo que sospechaba. Clara lo escuchó con atención, como solía hacerlo cuando eran socios estratégicos y no solo jefe y asistente. Ella confirmó algunas de sus sospechas. Durante su ausencia, varios ejecutivos tomaron decisiones arriesgadas, disfrazadas de reformas internas. Las auditorías eran maquilladas. Algunos socios clave habían vendido sus participaciones a fondos desconocidos, probablemente pantallas de lavado de dinero. Nadie se atrevía a hablar. «No puedo presentarme como CEO ahora», dijo él. «Me harían pasar por loco o impostor. Necesito pruebas, nombres, transacciones, y necesito saber hasta dónde llega esta red». Clara asintió. «Conozco a alguien en contabilidad, alguien que aún me debe favores. Pero debes tener cuidado, Alejandro. No estás en la cima. Estás solo. Y ahora más vulnerable que nunca». «Exactamente donde quiero estar», respondió él. Volvió al restaurante la mañana siguiente, como si nada. Lavó platos, cortó verduras, limpió baños. Mientras tanto, Teresa lo observaba de reojo. Había algo en él que no cuadraba con su apariencia. Tenía una forma de moverse, de ordenar el caos silenciosamente que imponía respeto sin palabras.
Una noche, mientras cerraban juntos, ella le ofreció una taza de té. ¿Qué buscas realmente aquí? Ver con claridad. ¿Y qué ves? Gente que tiene miedo y otras que lo provocan. Ella asintió lentamente, luego dijo algo que lo dejó helado. El hombre que vino por dinero no trabaja solo. Se llama Guzmán, pero responde a alguien más. ¿Alguien que tú conoces? Alejandro la miró fijo. ¿A quién? Teresa bajó la voz hasta que fue apenas un susurro. A Javier Echeverría. El corazón de Alejandro se detuvo un segundo. Javier había sido su mano derecha, su amigo más cercano, el padrino de su hija. Si eso era cierto, no estaba enfrentando solo a un grupo de extorsionadores, estaba enfrentando una traición de proporciones impensables. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Alejandro no podía cerrar los ojos. Los recuerdos de Javier volvían uno tras otro. Las reuniones, los brindis, las promesas. Si era cierto que él estaba detrás, entonces esta guerra sería mucho más personal de lo que pensaba. Y lo peor de todo era que Javier conocía todas sus debilidades. La lluvia volvió 2 días después, como si el cielo compartiera la rabia contenida de Alejandro. Esa tarde, desde la pequeña ventana empañada del vestuario del personal, observaba cómo las gotas se deslizaban por el vidrio como dedos invisibles. Llevaba semanas infiltrado en el corazón podrido de su propio imperio, y ahora lo sabía con certeza. No estaba luchando contra un enemigo externo, sino contra los tentáculos internos de una serpiente que él mismo había criado. Javier Echeverría. Ese nombre resonado en su cabeza como una campana rota. Javier, su hermano de vida, su socio en cada negociación importante. El tipo que había estado a su lado cuando firmaron el primer contrato en una oficina prestada y sin ventanas. El hombre que había estado con él la noche que nació su hija. El que brindó por cada uno de sus logros. Y ahora, todo indicaba que era el cerebro detrás de la red de extorsión que sangraba los negocios menores del grupo Kalin. Alejandro no podía confirmarlo aún, pero Teresa no era de inventar historias. Su miedo era real, sus palabras medidas. Lo que había dicho no era un rumor, era una advertencia. Aquella noche, Alejandro pidió salir más tarde del restaurante. Fingió que tenía que limpiar los filtros de la cocina, pero en realidad estaba esperando a un hombre. A las 11 en punto, una figura delgada apareció en la puerta trasera. Era Julián, el contador que Clara había contactado. Un tipo con gafas gruesas, manos temblorosas y la mirada de quien carga secretos demasiado pesados para su espalda. «No debería estar aquí», dijo Julián, nervioso. «¿Si alguien me ve?» «Nadie te verá», respondió Alejandro desde las sombras. «Solo necesito entender cuánto se ha podrido todo». Julián lo miró fijamente. Tardó unos segundos en reconocer aquella voz. La sorpresa lo paralizó. «¿Usted? Dios mío, ¿es usted de verdad?» «Sí, y necesito tu ayuda, Julián». El contador sacó de su mochila un sobre manila con papeles impresos y algunos USB envueltos en cinta negra. Aquí hay registros de transferencias internas, fondos desviados, gastos fantasmas, contratos con empresas pantalla. Y lo peor es que todo está autorizado por una firma digital que fue habilitada en tu ausencia, a nombre de Echeverría. Alejandro apretó los puños. ¿Qué nivel de control tiene? Ah, casi total. Pero se cuida. Nunca aparece como beneficiario directo. Todo pasa por intermediarios. Guzmán es uno de ellos. El restaurante es solo una fachada más. Hay gimnasios, hoteles, incluso fundaciones benéficas. Todo está conectado. Pero si sacas una pieza del dominó, todo se viene abajo. ¿Y los otros del consejo? Algunos sospechan, otros están comprados. Nadie habla. Alejandro respiró hondo. Luego colocó una mano firme sobre el hombro del contador. Aún no es tiempo de denunciar. Necesito que sigas como hasta ahora. En silencio, pero atento. Cuando llegue el momento, serás quien dispare la bala más importante. La verdad.
Julián asintió, tragando saliva. Luego se fue, ocultando los papeles bajo su abrigo. Esa noche Alejandro no regresó al refugio. Caminó durante horas bajo la lluvia hasta llegar a un mirador al sur de la ciudad. Desde allí se veía el rascacielos Calín, brillante como un faro, pero con el corazón en sombras. Encendió un cigarro y dejó que el humo le ardiera en los pulmones. Las decisiones que tomaría a partir de ahora no tendrían marcha atrás. Al día siguiente, apareció en el restaurante como siempre, pero su actitud había cambiado. Teresa lo notó de inmediato. Ya no caminaba como un hombre encorvado, resignado. Sus hombros estaban más rectos, su mirada más afilada. No era una pose, era el despertar de algo que había dormido demasiado tiempo. El líder. Esa tarde observó con atención a uno de los meseros, un joven de unos 20 y pocos, que constantemente salía a fumar en la parte trasera. Pero Alejandro sabía reconocer a un mensajero cuando lo veía. Se le acercó con cautela. ¿Cómo te llamas? ¿Y a ti qué te importa, viejo? Mucho, porque si sigues informando a Guzmán, estás firmando tu sentencia sin saberlo. ¿Qué dices? Digo que estás jugando a dos bandas, y en este juego los traidores mueren primero. Si quieres sobrevivir, me vas a decir todo lo que sabes. Ahora. El chico lo miró con pánico. Bajó la voz. Yo solo paso recados. No sé nada. Solo me pagan para avisar si alguien nuevo entra al local, si alguien hace preguntas. Eso es todo. ¿Y cuándo ves a Guzmán? Los viernes, en el gimnasio Titanium, en el tercer piso. Tiene una oficina privada. Ahí se reúne con sus clientes. Alejandro anotó mentalmente cada palabra. El viernes siguiente iría allí, pero no como mendigo. Esa noche buscó a Clara. Le pidió un favor arriesgado, conseguirle acceso falso al gimnasio. Clara, hábil como siempre, lo resolvió en 24 horas. Un antiguo contacto del área de marketing le consiguió una tarjeta temporal de socio a nombre de Víctor Sainz. Alejandro se afeitó la barba, se cortó el cabello y se vistió con ropa deportiva común. Se veía como cualquier hombre de clase media que quería ponerse en forma. Nadie lo reconocería. El viernes ingresó al gimnasio a las 7 a.m. Subió al tercer piso con paso seguro. Fingió mirar los aparatos, los horarios de clases, el personal. Finalmente, identificó la oficina de Guzmán. Una puerta opaca, sin letra, custodiada por una secretaria con cara de pocos amigos. Esperó hasta que Guzmán llegara. Lo vio subir por el ascensor privado con su habitual traje de cortes italianos y su sonrisa de tiburón. Entró en la oficina. A los pocos minutos comenzaron a llegar otros hombres, todos trajeados, algunos con caras conocidas del mundo empresarial. Alejandro se acercó al baño más próximo. En el techo encontró una vieja rejilla de ventilación. Subió con cuidado, como lo había hecho en entrenamientos militares. Se deslizó por los conductos hasta quedar justo encima de la oficina de Guzmán. Ahí, en la penumbra y el silencio, escuchó la reunión entera. «Tenemos que acelerar las operaciones», decía Guzmán. «Javier quiere resultados antes de fin de mes. El viejo grupo está empezando a hacer preguntas y no podemos permitirnos un error ahora». «¿Y si Alejandro vuelve?», preguntó uno. Hubo un silencio tenso. «Está muerto. Y si no lo está, se aseguraron de que nadie lo escuche jamás», respondió Guzmán. Alejandro apretó los puños. Ahora tenía la prueba que necesitaba. Javier estaba involucrado y no solo eso, estaban planeando liquidar parte del grupo Calín para blanquear activos en el extranjero. Había una venta programada oculta tras una fusión falsa. Si lo permitía, perdería todo. Pero más que el dinero, perdería la oportunidad de demostrar que su ausencia no era una rendición, sino una estrategia. Salió del gimnasio sin ser visto. Esa noche se reunió con Clara y Julián. Les entregó un pequeño micrófono que había grabado toda la reunión desde la rejilla. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Clara. Alejandro miró por la ventana. En la calle la ciudad seguía viva, ajena a la tormenta que se gestaba. «Voy a salir de la sombra», dijo, «pero no como antes. Esta vez no basta con volver. Esta vez hay que quemar todo para empezar de nuevo». Y así
Mientras en las oficinas de Kalin se preparaban para celebrar la expansión más falsa de su historia, un hombre que había sido borrado del mapa empezaba a recuperar pieza por pieza lo que era suyo. Pero antes, tendría que enfrentarse cara a cara con el fantasma más doloroso de su pasado, el amigo que lo traicionó. Los días previos fueron una coreografía silenciosa. Alejandro dejó de ser el viejo del lavaplatos para convertirse en alguien más. Clara y Julián trabajaron sin descanso para construir la nueva identidad. Víctor Sáenz, inversor independiente, asesor estratégico en procesos de compra-venta corporativa. Un pasado brillante en Suiza, un portafolio de inversiones discreto pero convincente. Incluso crearon un sitio web profesional, perfiles en redes ejecutivas y una tarjeta de presentación con detalles dorados. Cuando Alejandro se miró al espejo con traje nuevo, barba recortada y lentes discretos, no reconoció al hombre que lo observaba. No era el Alejandro Torres de antes, tampoco el soldado que dormía bajo la lluvia. Era una fusión de ambos, y por primera vez en años se sintió realmente listo. Clara había conseguido lo más difícil, una invitación oficial a la presentación de la nueva fusión estratégica que el grupo Kalin anunciaría ese viernes por la noche. El evento se realizaría en el Sky Garden, el salón más exclusivo de la ciudad, reservado solo para la élite corporativa. Javier estaría allí, y también todos los que fingían no saber que el barco se hundía mientras vendían los tablones del casco. El día llegó. Alejandro entró al lugar como Víctor Sáenz. Su presencia no levantó sospechas. Nadie lo reconoció. Había pasado demasiado tiempo y los años, junto con la vida militar, le habían cambiado la postura, la mirada, la forma de moverse. Caminaba entre trajes y sonrisas falsas como un actor que conoce cada línea del guión, pero que ha decidido improvisar. Las luces del salón eran suaves, elegantes. Los camareros ofrecían copas de champán y bocados de lujo mientras un cuarteto de cuerdas llenaba el aire con música tenue. Todo estaba diseñado para vender éxito, estabilidad, crecimiento. Mentiras envueltas en terciopelo. Alejandro se acercó al área de inversionistas. Saludó, preguntó, escuchó. Conocía perfectamente el lenguaje. Rentabilidad, expansión, oportunidades emergentes. A los 20 minutos ya había captado la atención de 3 ejecutivos que querían presentarlo con el señor Echeverría. Y entonces, ¿sucedió? Javier apareció entre la multitud. Impecable, bronceado con esa sonrisa de político que usaba cuando quería ocultar algo. Saludaba a todos con palmadas en la espalda, como si fuera el dueño del mundo. Alejandro lo observó desde lejos. Su corazón latía fuerte, pero su rostro era de piedra. No era el Alejandro Torres de antes. Tampoco el soldado que dormía bajo la lluvia. Era una fusión de ambos, y por primera vez en años se sintió realmente listo. Clara había conseguido lo más difícil, una invitación oficial a la presentación de la nueva fusión estratégica que el grupo Kalin anunciaría ese viernes por la noche. El evento se realizaría en el Sky Garden, el salón más exclusivo de la ciudad, reservado solo para la élite corporativa. Javier estaría allí, y también todos los que fingían no saber que el barco se hundía mientras vendían los tablones del casco. El día llegó. Alejandro entró al lugar como Víctor Sáenz. Su presencia no levantó sospechas. Nadie lo reconoció. Había pasado demasiado tiempo, y los años, junto con la vida militar, le habían cambiado la postura, la mirada, la forma de moverse. Caminaba entre trajes y sonrisas falsas como un actor que conoce cada línea del guión, pero que ha decidido improvisar. Las luces del salón eran suaves, elegantes. Los camareros ofrecían copas de champán y bocados de lujo mientras un cuarteto de cuerdas llenaba el aire con música tenue. Todo estaba diseñado para vender éxito, estabilidad, crecimiento, mentiras envueltas en terciopelo. Alejandro se acercó al área de inversionistas. Saludó, preguntó, escuchó. Conocía perfectamente el lenguaje. Rentabilidad, expansión, oportunidades emergentes. A los 20 minutos ya había captado la atención de 3 ejecutivos que querían presentarlo con el señor Echeverría. Y entonces sucedió. Javier apareció entre la multitud, impecable, bronceado con esa sonrisa de político que usaba cuando quería ocultar algo. Saludaba a todos con palmadas en la espalda, como si fuera el dueño del mundo. Alejandro lo observó desde lejos.
Su corazón latía fuerte, pero su rostro era de piedra. No era momento de emoción, era momento de control. Uno de los ejecutivos se acercó a Javier. Señor Echeverría, este es Víctor Sainz, inversor suizo con interés en mercados latinoamericanos. Dice estar muy impresionado con la solidez del grupo Kalin. Javier estrechó la mano de Alejandro sin pestañear. Encantado, señor Sainz. Siempre es un placer conocer a quienes ven oportunidades donde otros ven riesgo. Y usted parece alguien que sabe navegar aguas turbias, respondió Alejandro con una sonrisa contenida. Javier rió, encantado por el comentario. ¿Qué lo trajo a nosotros? Una estructura que resiste el paso del tiempo y una historia que merece continuar. Pero claro, todo depende de lo que haya detrás de las cifras. La conversación fue breve, medida. Ambos hombres se tanteaban sin saber que estaban parados sobre el filo del mismo cuchillo. Al finalizar, Javier lo invitó a una reunión privada la semana siguiente en las oficinas de Kalin. Me gustaría mostrarte personalmente los proyectos que tenemos en carpeta. Siento que hay sinergia. Lo espero con ansias. Cuando se alejaron, Clara se le acercó por un pasillo lateral. ¿Cómo fue? Le apreté la mano. No sospechó nada. Entonces va a confiarse. Exactamente. La semana siguiente, Alejandro, como Víctor, fue recibido con todos los honores en el edificio Kalin. Clara ya había preparado todo. Reservas de salas, documentos falsos de presentación y una reunión programada con 3 de los gerentes que ahora respondían a Javier. El reencuentro con la sede fue extraño. Caminar por esos pasillos como un visitante le dolía en un lugar que ya no tenía nombre. Todo había cambiado. Los colores, el logotipo, los rostros. Solo quedaban algunas recepcionistas antiguas que lo miraban como si fuera un eco de alguien que alguna vez conocieron, pero no podían ubicar del todo. Javier lo recibió en el piso 42, su antigua oficina, ahora decorada con un minimalismo frío, casi clínico. No quedaba rastro de la calidez que Alejandro le había dado. Era un despacho funcional y sin alma. Me alegra que hayas venido, Víctor, dijo Javier sirviendo 2 copas de whisky. No me pierdo una buena historia, y la suya parece tener varias capas. Eso es lo que la hace interesante. Durante la siguiente hora, Javier le mostró presentaciones, gráficos, planes de expansión. Todo parecía en regla, demasiado en regla. Alejandro detectaba los vacíos entre líneas, las cifras que escondían desvíos, las empresas pantalla disfrazadas de socios estratégicos. Sabía que todo era una fachada, y mientras Javier hablaba con entusiasmo, él pensaba en las noches bajo la lluvia, en Teresa, en Julián, en los negocios pequeños asfixiados por el silencio. En un momento Javier se acercó más. Te seré honesto, Víctor. No todos entienden mi visión. Heredé una estructura rígida, con un liderazgo ausente. He tenido que tomar decisiones duras para salvar esta nave. Pero ahora empieza una nueva era. Las nuevas eras suelen comenzar con sangre en los pasillos, respondió Alejandro con voz grave. ¿Perdón? Nada. Solo decía que los cambios reales siempre exigen sacrificios. Javier sonrió incómodo. Espero que tú no seas uno de los que se oponen al cambio. No, yo solo observo y decido después. Cuando salió del edificio, Alejandro sintió por primera vez en semanas un temblor de rabia en las manos. No porque Javier lo hubiera engañado, sino porque lo había hecho sin culpa, con una naturalidad insultante, como si su traición fuera solo una estrategia empresarial más. Esa noche volvió al restaurante y habló con Teresa. ¿Estás segura de que Javier nunca vino aquí en persona? No, pero todos dicen que Guzmán responde a alguien más, y siempre le llaman el socio mayor. Pues bien, ese socio está a punto de tener una cena que no olvidará. Alejandro había decidido su siguiente movimiento: desenmascarar una de las empresas fachada ante la prensa. No podía atacar directamente a Javier, pero sí mostrar la podredumbre desde la base. Si una sola operación se hundía públicamente, los medios harían el resto. Julián preparó los documentos. Clara contactó a un periodista de investigación que una vez le debía un favor. En 3 días, el portal financiero más leído del país publicó el escándalo. La fundación Sonrisa Global, supuestamente benéfica, era una lavadora de dinero usada para desviar fondos del grupo Kalin. Todo estaba documentado. Y aunque el nombre de Javier no aparecía directamente,
Las conexiones eran claras. La reacción fue inmediata. Acciones en baja, llamados de prensa, miembros del consejo pidiendo explicaciones. Y mientras tanto, Alejandro, como Víctor, ofrecía calma a los inversionistas ganando tiempo y confianza. Javier, en una reunión de emergencia, golpeó la mesa. «Quiero saber quién filtró esto». Uno de los gerentes balbuceó. Tal vez fue ese inversor nuevo, Sainz. Estuvo haciendo muchas preguntas». «¿Víctor? No. ¿Él quiere invertir? ¿Y si no es quien dice ser?». Javier se quedó helado. Por un momento, una sombra de duda cruzó su rostro. «Averígualo, hoy». Pero ya era tarde. Alejandro estaba a solo un movimiento de hacer jaque mate. La ciudad seguía su curso como si nada hubiese cambiado. Los trenes llegaban puntuales. Los ejecutivos revisaban sus correos mientras caminaban. Los vendedores abrían sus tiendas como cada mañana. Pero en las alturas del edificio Kalin, el ambiente era otro. Había tensión en el aire, como electricidad contenida antes de la tormenta. Javier Echeverría entró en su despacho más temprano de lo habitual. Cerró la puerta sin saludar a nadie y marcó un número en su teléfono personal. «Sigan a ese tipo, Sainz. No quiero errores. Si es quien creo que es, ya estamos tarde». Del otro lado, una voz áspera respondió. «Ya lo estamos vigilando. Vive solo, se mueve con discreción. Pero no hemos encontrado nada raro. Aún». «Entonces busquen mejor. Si ese bastardo volvió, quiero saber cada paso que da antes de que me lo tire en la cara». Colgó. Caminó hasta el ventanal. Desde allí podía ver el reflejo difuso de su propio rostro. Por primera vez en mucho tiempo se notaba inseguro, no asustado, pero inquieto, como un animal que huele peligro en su propia guarida. Mientras tanto, Alejandro, aún con el rostro de Víctor Sainz, mantenía su rutina perfecta. Visitaba oficinas, asistía a reuniones, ofrecía asesorías ficticias que le daban acceso a documentos reales. Cada movimiento estaba calculado, pero en su interior sabía que el tiempo se le acababa. Esa tarde, al salir de una reunión con un grupo legal, notó algo que no encajaba. Un hombre de barba mal afeitada y gafas oscuras estaba parado frente al edificio. Fingía revisar su teléfono, pero sus ojos, ocultos tras los cristales, no dejaban de seguir a Alejandro. No era paranoia, lo estaba vigilando. Alejandro no cambió el paso. Siguió caminando hacia la estación de metro, pero en el último momento giró en una esquina estrecha. Entró a una ferretería y salió por la puerta trasera donde lo esperaba un viejo pasadizo que conocía desde sus años de expansión urbana. Aprendió en el ejército que cuando te siguen no huyes, guías. Durante más de una hora llevó a su sombra por calles vacías, mercados llenos de gente, ascensores públicos y túneles peatonales. Finalmente, en una cochera abandonada, se giró. ¿Te divertiste siguiéndome? El tipo se detuvo. Lo miró con expresión neutra. No dijo nada. «Dile a tu jefe que se está volviendo predecible», añadió Alejandro, y luego desapareció entre los techos bajos como un espectro. Esa noche, se reunió con Clara y Julián en un almacén subterráneo que usaban como base temporal. «Me siguen», dijo sin rodeos. «Lo imaginábamos. Desde que se filtró lo de la fundación, Javier está nervioso. Ahora es el momento. No podemos esperar más». «¿Qué propones?». Alejandro desplegó unos planos sobre la mesa. «Vamos a exponerlos. En directo». «¿Cómo?». «Hay una conferencia programada la próxima semana. Un foro internacional sobre inversión social. Kalin será ponente principal. Javier dará un discurso y presentará nuevos proyectos transparentes. ¿Y tú?». «Yo estaré entre el público, pero no como Víctor Sainz, ni como Alejandro Torres.
Iré como testigo, como sobreviviente de su traición, y tengo la prueba que necesito. Julián asintió. Había recuperado registros confidenciales que demostraban que los informes financieros habían sido alterados desde hace más de un año. Clara había cruzado correos internos entre Guzmán y otros ejecutivos. Todo apuntaba a una conspiración orquestada desde la cima. Alejandro miró los materiales reunidos. Luego dijo, casi en un susurro, y lo mejor de todo es que no estoy solo. Esa semana, mientras Javier intentaba identificar al Sáenz misterioso, varios medios empezaron a publicar notas discretas. Rumores de corrupción, testimonios anónimos, filtraciones que hablaban de chantajes y lavado de activos. La estructura temblaba. El día de la conferencia llegó. El auditorio estaba lleno. Empresarios, diplomáticos, periodistas. Javier subió al escenario con su habitual aplomo, ajustándose el micrófono con una sonrisa de actor consagrado. Hoy, más que nunca, dijo, el Grupo Kalin reafirma su compromiso con la ética, la innovación y la transparencia. Un aplauso cortés siguió a la frase. Javier proyectó gráficos, mostró videos, habló de progreso. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. En la pantalla detrás de él, la imagen se congeló. Luego cambió. Apareció un rostro, no el de Javier, sino una secuencia de correos electrónicos, transacciones, documentos internos. Un murmullo recorrió la sala. Javier se tirnó, desconcertado. La pantalla mostraba todo: desvíos de fondos, informes falsificados, nombres. Y entonces, en medio del público, un hombre se puso de pie. Ese es el verdadero rostro del Grupo Kalin. Javier lo miró, y por primera vez en años, su sonrisa se rompió. ¿Alejandro? La sala enmudeció. Alejandro caminó hacia el escenario con paso firme. Tomó el micrófono que alguien dejó caer. Desaparecí para ver quién se quedaba, quién construía, quién destruía. Y tú, Javier, tú convertiste lo que era nuestra vida en una cueva de ratas. Esto es un montaje, gritó Javier, fuera de sí. No, esto es justicia. Seguridad subió al escenario, no para detener a Alejandro, sino para escoltar a Javier. Varios agentes judiciales entraron al auditorio con órdenes en mano. Clara desde la cabina de sonido desactivó la proyección. Julián ya había entregado todo a las autoridades esa misma mañana. Javier fue esposado ante las cámaras. Alejandro lo miró a los ojos por última vez. La diferencia entre tú y yo, Javier, es que yo puedo volver con la cara limpia. Tú no tienes más máscara que ponerte. La audiencia estalló en murmullos, cámaras y flashes. Alejandro bajó del escenario. No dijo más. Salió por una puerta lateral mientras afuera comenzaba a llover. Otra vez la lluvia. Pero esta vez ya no mojaba a un mendigo invisible, sino al hombre que había regresado para recuperar su nombre. Los titulares no daban tregua. CEO suplente del Grupo Kalin arrestado por corrupción. Reaparece Alejandro Torres tras 3 años de ausencia. El imperio silencioso regresa. ¿Rescate o venganza? Durante 3 días consecutivos, el rostro de Alejandro apareció en todas las pantallas, en portadas, en redes sociales. Opinólogos debatían su estrategia. Algunos lo llamaban visionario, otros oportunista. Pero lo cierto era que nadie podía ignorarlo. Su regreso había reconfigurado el tablero empresarial de un país entero. Sin embargo, Alejandro no celebraba. A solas en el viejo apartamento de Clara, ahora transformado en su centro operativo, revisaba informes, solicitudes judiciales y documentos internos como si estuviera armando un rompecabezas con piezas mojadas.
La batalla pública había sido ganada, pero la guerra verdadera apenas comenzaba. El grupo Kalin estaba herido, gravemente. Las acciones se habían estabilizado gracias a una intervención estatal temporal. Varios contratos fueron congelados, y las investigaciones internas revelaban que la red de Javier había llegado mucho más profundo de lo que Alejandro temía. En una reunión urgente con el Consejo, Alejandro, ahora reinstalado como CEO de facto, se encontró con rostros que lo miraban con una mezcla de respeto, culpa y miedo. Necesitamos liderazgo firme, pero también necesitamos estabilidad. Y tú llevas fuera 3 años, Alejandro. ¿Aún eres el hombre para este puesto? El silencio cayó como plomo. Alejandro la miró fijamente. No soy el mismo hombre. Y es precisamente por eso que puedo ver lo que antes no veía. Si quieren a alguien que repite errores, búsquenlo en el pasado. Si quieren reconstruir algo nuevo, aquí estoy. Hubo murmullos. Algunos asintieron, otros evitaron mirarlo. Esa noche, Alejandro caminó solo por el estacionamiento vacío del edificio. Bajo una farola, encontró a Teresa esperándolo. Llevaba una carpeta en las manos. Los empleados del restaurante firmaron esta carta. Quieren seguir formando parte de Kalin, pero bajo tu dirección. Saben que lo que hiciste fue por todos. Alejandro tomó la carta. La leyó sin prisa. Sus ojos se nublaron por un instante. ¿Y tú? Yo solo quiero que alguien recuerde que lo importante no son los edificios, sino las personas que los sostienen. Se abrazaron en silencio. Fue un gesto breve, humano, real. Pero no todos compartían ese deseo de reconstrucción. Al día siguiente, Clara interceptó un correo anónimo dirigido al área de prensa. Contenía fotos privadas de Alejandro durante su tiempo como vagabundo, acompañadas de insinuaciones sobre su salud mental y estabilidad emocional. Era un intento burdo de difamación, pero tenía potencial mediático. «Nos están atacando», dijo Clara furiosa. «Desde dentro». Alejandro cerró el portátil. «Déjenlos. Si lo único que pueden usar en mi contra es que viví como viven los olvidados, entonces estoy en paz». Pero no era solo eso. Julián confirmó que algunos directivos que habían apoyado a Javier estaban moviendo hilos para presionar su salida formal. «Quieren forzar una votación en la Junta», explicó. «Buscan nombrar a un CEO transicional mientras se reorganiza la compañía». Alejandro lo sabía. Lo esperaba. El monstruo no muere con la cabeza. Siempre hay más tentáculos. Decidió actuar antes. Convocó a una asamblea extraordinaria de empleados. No en el auditorio principal. No con cámaras. En el patio trasero de la antigua fábrica Kalin, donde todo había comenzado 20 años atrás. Sin micrófonos, sin guiones. Allí, de pie sobre un pallet de madera, habló con voz firme. «Cuando desaparecí, no fue por cobardía. Fue por desconfianza. Ya no confiado en mí mismo. Me estaba perdiendo en cifras, en poder, en aplausos vacíos, y pensé que la única forma de saber la verdad era irme». Lo miraban en silencio. Volví y encontré a traidores. Pero también encontré a héroes. A gente que sostuvo esta empresa con dignidad, mientras otros la vaciaban desde dentro. Una mujer levantó la mano. «¿Y ahora qué quiere hacer?» Alejandro la miró con ternura. «Quiero entregarles Kalin. No como dueños, pero sí como socios. Un porcentaje de participación será distribuido entre los empleados con más de 10 años de servicio. Y se creará un comité ético con poder de veto. No más decisiones oscuras. No más silencios comprados. Hubo aplausos, no eufóricos, sinceros, medidos, como quien respira después de mucho tiempo bajo el agua. Pero esa misma noche recibió una llamada anónima. «Si sigues, no solo será tu reputación la que destruiremos. Tienes una hija, ¿verdad?».
El silencio en la línea pesó como una amenaza escrita con fuego. Alejandro colgó y por primera vez desde que regresó, sintió miedo verdadero. Clara lo notó. ¿Qué pasó? Ahora no solo es una empresa, es una guerra. Y no se lucha solo. Y así, mientras el mundo lo celebraba como el regreso del titán caído, Alejandro Torres sabía que lo más difícil no era exponer la corrupción. La amenaza llegó en la noche, envuelta en la cobardía de una voz distorsionada. Pero no era un simple mensaje. Era un corte en la carne. Alejandro la escuchó 3 veces. 3 veces la misma frase. «Tienes una hija, ¿verdad?» No hacía falta más. Apagó el celular, respiró hondo y miró a Clara, que lo observaba desde el umbral de la puerta. No dijo nada. Sus ojos bastaban. Sabían que la guerra había cruzado una línea sagrada. La familia. Horas después, estaba frente al edificio donde vivía su exesposa, Andrea, y su hija, Valeria. No había pisado ese lugar desde antes de desaparecer. Había decidido cortar todo contacto para protegerlas. Pero ahora, había alguien más que conocía ese vínculo. Alguien dispuesto a convertirlo en arma. Andrea abrió la puerta con gesto serio. «No esperaba verte jamás», dijo sin esconder la dureza. «Lo sé, pero necesito 5 minutos». Ella lo miró con la mezcla exacta entre odio y ternura. Luego dio un paso al costado, dejándolo entrar. La casa estaba igual. Cuadros familiares, olor a vainilla y libros apilados en las esquinas. Valeria, ahora de 13 años, dormía en su cuarto. Alejandro se quedó mirándola en silencio desde la puerta entreabierta. Había crecido tanto. Andrea cruzó los brazos. «¿Qué está pasando?» «Están amenazándolas. Por mí. Por todo lo que he movido desde que volví». «¿Tú crees que puedes desaparecer 3 años, volver como un huracán y que no haya consecuencias?» «Estoy tratando de arreglarlo. Estás poniendo en peligro a tu hija. Por eso necesito que se vayan. Un tiempo. Un lugar seguro. Lejos de esta ciudad». Andrea lo miró con furia contenida, pero al ver la seriedad en su rostro, algo se quebró. «¿Es tan grave?» «Sí. ¿Y tú? ¿Qué harás?» «Lo que siempre he hecho. Protegerla. A mi manera». Horas después, Clara organizó la salida segura. Usando un contacto en una empresa aliada, Andrea y Valeria viajaron a una casa protegida en el sur del país. Nadie más lo supo. Alejandro recibió una foto por mensaje. Valeria junto a un perro, sonriente. Por primera vez en días, pudo dormir, pero no por mucho tiempo. Esa misma semana, Julián fue atacado. Volvía de su oficina cuando 2 hombres en moto lo interceptaron. Lo golpearon con brutalidad y le robaron el maletín. El contenido, copias de respaldo de todos los documentos comprometidos. Sobrevivió. Apenas. Alejandro lo visitó en el hospital. «No tengo miedo», dijo Julián con la mandíbula vendada. «Pero tienes que terminar esto. No por mí, por todos los que ya no pueden hablar». Alejandro asintió. «Lo haré. Lo juro». Y entonces lo comprendió. Ya no podía seguir jugando con identidades, con disfraces, con estrategias a largo plazo. Necesitaba un golpe directo, y para eso debía enfrentarse cara a cara con la última pieza viva del ajedrez, Guzmán. El hombre había desaparecido tras la caída de Javier, moviéndose por la periferia, usando testaferros y números encriptados. Pero Clara, con la ayuda de un investigador privado, logró rastrear una de sus ubicaciones más recurrentes, un club nocturno en las afueras, fachada de negocios sucios y reuniones fuera del radar. Alejandro fue solo. Vestía de negro, sin escolta, sin micrófono oculto, solo una pequeña cámara prendida discretamente al cuello de la camisa, transmitiendo en directo a Clara. Entró al club entre luces estroboscópicas y música que trepidaba como un corazón furioso. En el fondo, detrás de una puerta custodiada por 2 matones, estaba Guzmán. «Dile que Alejandro Torres está aquí», le dijo al guardia. Hubo silencio, duda. Luego la puerta se abrió. Guzmán estaba sentado con una copa de whisky. Al verlo se echó a reír.
Así que el muerto camina. ¿Vienes a matarme? No, a mirarte a los ojos antes de derribar lo poco que te queda. ¿Y tú crees que puedes? Javier cayó, pero yo soy otra especie. Yo soy el lodo donde crecen los imperios como el tuyo. Tú eres la sombra, y ya amaneció. Guzmán lo miró con burla. Te crees justo, pero desapareciste. Abandonaste tu empresa, tu gente, tu familia. ¿Quién eres tú para juzgar? No vine a juzgar. Vine a cerrar el círculo. Alejandro sacó una carpeta. La arrojó sobre la mesa. Contenía nuevos documentos, cuentas vinculadas, transferencias ilegales e incluso registros de videovigilancia donde Guzmán aparecía en negociaciones oscuras. Todo esto ya está en manos de la fiscalía, pero vine a darte la cara, para que sepas quién te derribó. Guzmán se levantó con furia, volcó la mesa. 2 hombres se acercaron, pero Alejandro no se movió. Hazlo, dijo. Rompe lo que te queda de dignidad, pero recuerda, esta vez el poder está del otro lado. En ese momento, Clara activó la transmisión en redes. Las imágenes, la conversación, la confesión implícita, todo fue emitido en directo. En pocos minutos, miles de personas veían al temido Guzmán gritar amenazas vacías frente a un hombre sereno, de pie, sin miedo. La policía llegó 15 minutos después. Alejandro ya no estaba. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía, Alejandro caminó solo por la avenida San Telmo, el mismo lugar donde había sido expulsado como un vagabundo 3 meses atrás. Las luces de los locales ahora lo iluminaban sin juicio. La gente no lo reconocía, y sin embargo, todos sabían su nombre. Pero no buscaba reconocimiento, solo paz. Llegó a la puerta del restaurante Aurum. Teresa lo esperaba en la entrada. ¿Volviste? Sí. ¿Terminó? No del todo, pero el monstruo perdió la cabeza. ¿Y ahora? Ahora reconstruimos. Ella lo abrazó sin palabras, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió algo parecido a ahogar. Los días siguientes transcurrieron como si la ciudad contuviera la respiración. La caída de Guzmán había desencadenado una ola de confesiones, arrestos, renuncias. Los medios hablaban de la purga silenciosa del mundo corporativo. Alejandro no dio entrevistas, no buscó cámaras, observaba desde lejos como un granjero que quema el campo enfermo para sembrar de nuevo. El edificio Kalin, por primera vez en años, respiraba distinto. Se escuchaban más voces humanas y menos órdenes mecánicas, gente saludaba con sinceridad, se abrían ventanas, se ventilaban memorias. En la sala de juntas, los pocos miembros del consejo que quedaban le ofrecieron el control absoluto. Haz lo que quieras, la empresa es tuya, salvaste lo que quedaba. Alejandro miró la mesa de cristal. Ese mismo lugar donde una vez firmó contratos históricos, donde se celebraron victorias y donde también nacieron traiciones. Respiró profundo. No. Hubo murmullos de sorpresa. Mi ciclo aquí ha terminado. Yo no soy el futuro de Kalin. ¿Y quién lo será entonces? Alejandro miró a Clara. Ella bajó la mirada con un temblor de emoción en los labios. Ella. El silencio fue total. Clara había sido su sombra, su voz de razón, su cómplice moral, y ahora su heredera. Es la única que no buscó poder, por eso lo merece. Después de la reunión, se retiró lentamente de su oficina, una última vez. Tocó las paredes, miró la ciudad desde el piso 42 y se fue sin mirar atrás. Esa tarde regresó al restaurante Aurum, no como CEO, no como leyenda, como Alejandro, simplemente. Teresa le había guardado una mesa en la esquina, junto a la ventana. ¿Te sirvo lo de siempre? Sorpréndeme, respondió él con una sonrisa. El local estaba lleno, pero nadie lo molestaba. No había teléfonos apuntándolo, solo el ruido de platos, risas, música baja, vida real. Mientras comía, recibió un mensaje de Andrea que Valeria lo esperaba en el parque.
trajo sus dibujos. Pagó la cuenta, dejó propina generosa y caminó por las calles que ya no lo juzgaban. En el parque, bajo un árbol, su hija lo esperaba con una carpeta de colores. ¿Me dibujaste?, preguntó él, sentándose en el césped. Sí, pero como un superhéroe, porque mamá dice que salvaste una ciudad. Alejandro rió. ¿Y tú qué piensas? Que te fuiste mucho, pero volviste. A veces hay que irse lejos para entender lo que importa cerca. Se quedaron así un rato mirando el atardecer teñir los árboles de naranja. Valeria apoyó la cabeza en su hombro y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en empresas, ni en enemigos, ni en batallas. Solo en eso. En ella. En el presente. Días después dejó la ciudad. Compró una pequeña casa en las afueras, cerca del mar, ayudaba en proyectos sociales, visitaba viejos amigos, caminaba, escribía, sonreía. Una vez le preguntaron si no extrañaba el poder. No, respondió. El poder me convirtió en alguien que olvidé cómo ser hombre. Y ahora solo quiero recordar. La historia de Alejandro Torres no terminó con un trono recuperado, sino con una vida redimida. Porque hay regresos que no buscan venganza, ni aplausos, ni justicia. Solo buscan algo que el mundo rara vez nos ofrece: otra oportunidad de ser uno mismo.